deseada, cantaste sobre mí. Has sido bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu vida en mí. Has sido bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Gracias, Señor, por ese amor sin condición. Lejos de ti, tu amor luchó por mí. Has sido bueno para mí. No sentía valor, tú me compraste a mí. Tú has sido bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. Hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que
por ese amor que viene de ti, Señor. Sombra que no alumbre, monte que no escales para encontrarme a mí. Pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. Ese eres tú, Señor. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. Oh, tu amor me envuelve, Me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. Dilo. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Yeah. Ese eres tú, Señor. Ese es tu amor, Dios. Y confiando, Señor, que en ese amor, en esta mañana, tú vas a escribir en nuestros corazones palabra tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse en esta preciosa mañana de domingo. ¿Cuántos están listos para escuchar palabra de Dios? Alabado sea el Señor. Buscamos allí en la epístola a los Romanos, capítulo 10, verso 17. Un texto bien sencillo, pero que es uno de los textos que más marca la diferencia. Es uno de los textos que más puede hablarnos y que más puede cambiar el curso de nuestro camino cristiano. Es uno de esos textos que si nosotros lo entendemos, pues nos puede cambiar la vida. ¿Por qué? Porque dice así. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es corto, pero dice mucho. Léamelo de nuevo, pastora. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Alabado sea el Señor. Empezamos la serie acerca de creciendo en el Espíritu. Decíamos, después de Pentecostés, ¿para qué sirve Pentecostés? No solamente para gozarnos y tener un buen culto ese día y que el fuego caiga y haya manifestaciones del Espíritu, sino porque a partir de ahí el Espíritu Santo nos hace a nosotros crecer. La Biblia, cuando usted analiza la palabra de Dios, no termina en los sucesos de Pentecostés. Después que sucedió Pentecostés, se siguió escribiendo historia. Después que pasó el Pentecostés, el Espíritu Santo siguió cambiando y haciendo crecer a esos discípulos. Por lo tanto, nosotros quisiéramos crecer en el Señor, así mismo como aquellos discípulos, aquellos 120 que estaban allí en Pentecostés fueron transformados. Nosotros queremos que el Pentecostés sea la catapulta, sea eso que nos lanza a un nuevo crecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque no podemos crecer nosotros por nuestros propios esfuerzos. Nosotros necesitamos el Espíritu Santo para crecer. ¿Cuántos dicen amén? Yo no puedo crecer por puro conocimiento. Yo necesito del Espíritu Santo para crecer. Por eso la serie se llama Creciendo en el Espíritu. Estuvimos viendo cuáles son los elementos del crecimiento espiritual. Dígame si trajo su billetera. Yo traje la mía y mira lo que tiene aquí. ¿La trajo? A ver, ¿dónde está la billetera suya? Ahí Edward en todos los aeropuertos pues estuvo sacando su tarjeta ahí en todos los que pasó. A ver, trajo su tarjeta. Si no tiene, pues pastora, denle una tarjeta de crédito ahí a todos los que no tengan. A ver, todos los que no tengan, levanten la mano, que ahí la pastora se la lleva. Ahí nuestra tarjeta de crecimiento espiritual, porque esa tarjeta de crecimiento espiritual nos va a recordar, póngala, recuerde. Póngala ahí junto con la tarjeta de crédito que usted más usa. No la ponga con la que usa para algunas cosas específicas. Póngala con la que usa para comprar de todo. Y esa tarjeta pues nos va a recordar quiénes somos. Y nos va a recordar, levanten la mano y los ujieres le van a hacer llegar la tarjeta a los que la necesiten. Esa tarjeta nos recuerda que me esforzaré por orar. Ya hablamos de la oración. Por adorar frecuentemente. Ya vimos estos dos temas. Y ahora en el día de hoy nos aproximamos y nos disponemos para reflexionar cómo la palabra de Dios, leer la Biblia, cómo la palabra de Dios nos ayuda a crecer espiritualmente. En otras palabras, cómo el Espíritu Santo usa su palabra para hacernos crecer.
De eso es lo que vamos a hablar en los próximos 20 minutos. Usted dice, 20 minutos, pastor, ¿really? Las próximas 2 horas, no se crea. En los próximos minutos estaremos hablando de cómo el Espíritu Santo de Dios usa su palabra, usa la Biblia para hacernos crecer. Así como la adoración y la oración, la palabra de Dios es también un medio el cual usa el Espíritu Santo para hacernos crecer. Sin palabra de Dios no hay crecimiento. ¿Sabe por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios, y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Es decir, que sin palabra de Dios no hay crecimiento. No hay una persona que pueda crecer a la estatura de Cristo. No hay manera de que yo pueda regresar a la imagen de Dios que dañó el pecado sin la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y sabe quién es quien produce la fe? La palabra de Dios. Es decir, que la palabra de Dios es la que produce la fe. Por eso la palabra de Dios es importante. No todo el que lee oye y retiene lo que dice la palabra de Dios. Por eso en esta Biblia que usted tiene en su mano, que en esta Biblia, la Biblia que usted tiene en su mano, hay tantas veces repetida una frase: el que tiene oídos para oír. No todo el que lee entiende. No todo el que realmente lee presta atención a la palabra de Dios. Por eso nosotros te pedimos en esta mañana, y no sé cuántos lo habrán hecho, que trajeran quizás Biblias que le han marcado la vida a ustedes, Biblias que quizás por las cuales Dios los ha bendecido en algún momento de su vida. Fíjese, si se da curioso, se da cuenta que no traje la Biblia que siempre traigo acá para el púlpito a predicar. Traje esta Biblia. Si esta Biblia hablara, alabado sea Dios. Wow, cuántas cosas contaría. Esta Biblia estuvo con nosotros en Cuba. Esta Biblia fue con nosotros a México. Esta Biblia estuvo con nosotros allá en el sur de la Florida, en la República Independiente de Miami. Esta Biblia estuvo con nosotros por allá por West Palm Beach unos meses. Esta Biblia ha estado con nosotros por acá, por el centro de la Florida. Y creo que fue en México donde la mandé encuadernar, right? Yeah. En México ya estaba tan maltrecha y tan pues ya cayéndosele las páginas y ya pues tan deshecha, que la mandé a encuadernar. En México me le hicieron esta carátula y me la pusieron porque ya estaba bien deshecha. Óigame, y yo pues la sacaba de donde la teníamos guardada y yo empezaba a mirar y empezaba a recordar. Aleluya. Empezaba a mirar y empezaba a recordar. Empezaba a mirar textos bíblicos y empezaba a mirar no solamente los textos bíblicos. Si usted puede ver esta Biblia, después se la puedo prestar para que vea en cuántas páginas está escrita. Detrás de cada uno de esos escritos y de esos garabatos, como decimos nosotros, que le hacemos nosotros a la Biblia, hay historias del poder de Dios. Aleluya. Hay situaciones por las que estábamos pasando en las cuales la Biblia nos habló, la palabra de Dios nos habló. Y por eso como que me habló, la marqué. Y marqué qué fue lo que me dijo. Y muchas de esas, al lado de muchas de esas páginas, usted se encontrará aquí en esta Biblia que tienen fechas. Porque muchas veces cuando Dios me habla le pongo fecha y todo. Y después a los años miro y me acuerdo qué es lo que estaba pasando en nuestra vida, en nuestra familia. ¿Cuántos acá trajeron sus Biblias, esas Biblias que hacen y que han marcado la historia suya? Aliana, ¿esa es la suya? A ver, cuéntenos de qué se trata. Rapidito. Esta fue la primera Biblia que me regalaron cuando yo acepté a Dios. Y es muy especial. Es una nueva traducción viviente, ha sido muy especial. La tengo llena de garabatos y de fechas también. Aleluya. Alabado sea el Señor. ¿Quién más? ¿Lucía? Esta Biblia era de mi mamá. Tiene como algunos 25, 27 años. Y ha viajado conmigo a todos los estados que he vivido. Y también tiene muchos garabatos y muchas fechas. Gloria a Dios. Qué bien. ¿Quién más trajo Biblia por acá? De esas Biblias que marcan su historia. Edward. Esta yo la compré cuando estaba estacionado en Fort Hood, Texas, y ha viajado conmigo al Mediterráneo, Kuwait, Wow. Irak, aquí mismo a la Florida, y todavía la tengo y quiero preservarla así como usted, a ver si la puedo Gloria a Dios. marcar nuevamente, pero está marcada por todos lados. Sí,
Todo marcado por el poder de Dios. ¿Quién más por acá, por esta fila atrás? La suya se la llevó Marina. Cuéntame, Fanny. Bueno, esta Biblia fue la que me dejó mi hermana hace 5 años y fue la que me trajo otra vez a los pies del Señor. Aleluya. Alabado sea Jesucristo. Por acá atrás, Damaris. Esta Biblia desbaratadita que ustedes ven aquí, yo estoy loca porque el pastor me diga dónde la encuadernó para encuadernar la mía. Esta tiene toda la historia de mi vida desde que yo me convertí al Señor. Aleluya. Aquí tiene cada nota, cada fecha. Gloria a Dios. Yo no la cambio por ninguna y tengo nueva, pero esta es la mía. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. ¿Quién más por acá, por el centro, trajo Biblias que quieran compartir? Aquí está Blanca que nos va a hablar ahora. Es tan blanca que se llama Blanca. Pero no es la única, hay otras que también son blancas y se llaman blancas acá. Vamos. Esta Biblia me la regaló el hermano Elío. Wow. Y tengo fecha 7/27/18. Richie was saved from having a great accident. Thank you, God. Wow, alabado sea el Señor, qué especial, qué lindo. Gracias, Blanca. ¿Quién más tiene alguna otra Biblia que quisiera compartir? Acá está una Biblia muy especial para nosotros. Cuéntanos, pastora. Esta Biblia es una Reina Valera del 95 y la gané cuando gané un instituto bíblico. Todavía yo no iba al seminario, era un laico en mi iglesia y había un instituto bíblico, me gané la Biblia. Y es una Biblia de estudio, fue mi primera Biblia de estudio en Cuba, que para tener una Biblia de estudio, bueno, pues se batalla mucho. Pues me la gané y un día estábamos en el ayuno, por eso es que muchas veces algunos no entienden, pero Dios sí entiende. Lo importante es que los niños y los jóvenes estén expuestos a atmósfera de adoración, porque la Biblia me la regalaron en el año 98. David y Daniel nacieron en el 95 y esta Biblia tiene una nota muy especial porque David y Daniel estábamos en medio del ayuno y ellos estaban allí con nosotros el 14 de marzo de 1999 a las 11:45 de la mañana, un domingo después de nuestra escuela dominical, en una entrega de ayuno en la iglesia metodista de Aguada de Pasajeros. El pastor Santiago Machado era nuestro pastor y en medio de que ellos estaban allí, pues los llamaron a ponerse enfrente y Dios le dio una palabra y le dijo que había una asignación y un llamado ministerial para sus vidas. Y además de que hemos visto el cumplimiento de esa palabra en sus vidas, Dios preservándolos, Dios guardándolos. Como digo yo duermo tranquila todas las noches para gloria y honra de nuestro Dios. Yo sé que irrevocables son los dones y el ministerio que Dios le ha dado y que el manto sacerdotal no solamente estuvo sobre nosotros, estará sobre ellos y estará sobre nuestras generaciones hasta la 3ª y 4ª generación. En el año 2000 tuvimos la bendición de conocer al Leroy Irwin y le contamos a él y a su esposa lo que significaba esta Biblia. Y él dijo, yo quiero tener la Biblia hasta que yo pueda sacarlos del país. Yo quiero conservar esta Biblia y Nancy y yo vamos a orar todos los días sobre esta Biblia para yo ver a David y Daniel libres y que no tengan que ir al servicio militar y que estén en mi nación. Y para el año 2000, o sea 10 años después, gracias a su intervención y a la vida de un pastor, que honramos su vida, el pastor Carlos Macías, salimos a México y bueno, ya de ahí todos saben la historia. Cuando llegamos a Estados Unidos, por supuesto, el primer viaje que hicimos fue a Tallahassee y él y Nancy nos estaban esperando para tener un devocional familiar y entregarnos la Biblia de regreso. Y hoy tenemos la Biblia, viendo que en cada travesía Dios ha sido nuestro Dios. Alabado sea el Señor. Qué linda es la palabra de Dios. Y no se trata de que idolatramos la Biblia, no se trata de que adoramos la Biblia, se trata de que amamos la palabra de Dios. Se trata de que la palabra de Dios tiene el centro en nuestras vidas. ¿Cuáles son los efectos? Y si usted sabe por qué estos hermanos han traído estas Biblias hasta aquí, hemos traído estas Biblias hasta aquí, porque sabe cuáles son los efectos de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene 3 efectos principales. ¿Y por qué el Espíritu Santo usa su palabra para hacernos crecer? Por 3 razones. 3 efectos de la palabra de Dios. Diga conmigo 3. Vamos para el primero. El primer efecto de la palabra de Dios, lo primero que causa la Biblia es conocimiento. Conocimiento. Fíjese que ese conocimiento puede ser para salvación o puede ser también para perdición.
¿Por qué? Porque la palabra de Dios, escúchenme muy bien, toda persona sobre la faz de esta tierra que escucha lo que está escrito en la palabra de Dios no tiene excusa delante de Dios. Porque aquí está escrito el plan de salvación. Por lo tanto, lo primero que ofrece la Biblia es conocimiento. Cuidado, porque ese conocimiento, si lo aceptas, es para salvación. Pero si lo rechazas, ¿es para qué? Para perdición. Porque ¿cuál es la idea? De que entonces ya no tengo excusa delante de Dios. Leíste lo que estaba escrito. La palabra te lo reveló. No lo quisiste aceptar en tu libertad. Por lo tanto, lo primero que causa la Biblia, cuidado, es conocimiento para salvación o conocimiento para perdición. La palabra profética que habla en el Antiguo Testamento decía Dios a través del profeta: mi pueblo perece por falta de carne de puerco. Decía así la palabra. Mi pueblo perece por falta de arroz con gandul. Decía así. Mi pueblo perece por falta de combustible. No. Mi pueblo perece por falta de vacaciones en un crucero. Ay, ay, ay. No, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Es decir, que podemos tener arroz con gandul, carne de puerco y vacaciones en el Caribe, que si no tenemos el conocimiento de la palabra, se nos cae la vida en pedazos. Se nos cae la vida en pedazos. Lo primero que yo necesito es el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Cómo la Biblia nos ofrece el conocimiento? ¿Cómo nos ofrece el conocimiento? Te digo, una vez que recibiste al Señor, una vez que Cristo es tu Señor, una vez que Cristo es tu Salvador, porque de esa es la manera que la Biblia funciona. La Biblia no funciona si Cristo no es tu Señor. Por eso usted se encuentra que las bibliotecas están llenas de Biblia y la gente no cambia. Los estudiantes de las universidades van y leen las Biblias, y en las universidades es donde más podredumbre hay. Y en cada una de esas bibliotecas hay Biblias. Y ahí está podrida la juventud. ¿Por qué? Porque leen la Biblia, pero Cristo no es el Señor de sus vidas. Entonces yo tengo que leer la Biblia bajo el señorío de Cristo. Y cuando yo leo la Biblia bajo el señorío de Cristo, entonces la Biblia me invita, causa, produce en mí una relación personal con Dios. Por lo tanto, lo primero que yo tengo que hacer, la primera manera, el primer cómo la Biblia causa conocimiento en mi vida, es por medio de una lectura personal. De una lectura personal. Alguien, es muy normal que diga: pastor, no entiendo ni papa. Pastor, no entiendo nada. Pastor, habla la Biblia y me empieza a hablar de una serie de nombres y de cosas que no entiendo. Simplemente cuando alguien le diga eso, escúcheme bien, aconséjele a esa persona: empieza a leer el Nuevo Testamento. Y si quieres hacer algo más específico del Nuevo Testamento, empieza por el Evangelio de Juan. Empieza por el Evangelio de Juan, para ir de lo simple a lo menos simple. Allí empiece por el Evangelio de Juan, personalmente. Y fíjese, es algo que no falla, no falla. No falla, exponernos personalmente a la lectura de Dios. Cuando yo no es que otro me la lee, es que yo la leo. Cuando no es que otro me dice lo que yo tengo que leer, no, es que yo escojo lo que yo quiero leer de la Biblia. Así es como la Biblia empieza a darnos conocimiento. Pero cuidado, hay otro cómo. La Biblia nos da conocimiento por medio de mi lectura personal bajo el señorío de Cristo. Pero también la Biblia me da conocimiento por medio de todas las estaturas ministeriales que Dios, todos los estatutos ministeriales que Dios estableció en su pueblo. Efesios 4 lo establece. La Biblia nos da conocimiento por medio de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Así que la Biblia me va a dar conocimiento por medio de mi interacción personal con ellos, pero también por medio de aquellos que Dios ha levantado y les ha dado una asignación para que nos ayuden a entender mejor las Escrituras. ¿Qué hago yo en esta mañana? ¿Qué estoy haciendo en este momento? Estoy digiriendo, estoy ayudándole a ustedes a entender las Escrituras, además que de que ustedes leen la Biblia todos los días. ¿Dicen amén? Es decir que allí está Felipe
se encontró con uno que iba leyendo la Biblia y dice que Felipe iba caminando guiado por el Espíritu Santo después de un avivamiento en Samaria. Del Espíritu Santo le dijo: vete al sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Y allí se encontró uno que iba leyendo la Biblia, es decir, que había lectura personal, right? ¿Y cuál fue la pregunta de Felipe? Aquel etíope. La pregunta de Felipe fue: ¿entiendes lo que lees? Y la respuesta del etíope, ¿cuál fue? ¿Cómo entenderé si alguien no me explica? Es decir, que si estás aquí en esta mañana, es para que te sientas comisionado con Dios, para que todo lo que tú hayas entendido de la palabra de Dios, no es para que te quedes con ello, es para que se lo expliques a otro. Es para que se lo expliques a otro. Si entendiste algo de la Biblia, si entiendes un texto de la Biblia, es porque ya Dios te hizo maestro de ese texto. Allí está Felipe y el etíope. Hay mucha gente que está esperando porque alguien venga y le predique la palabra de Dios. No solamente en lo personal, sino por medio de gente que exponen. El auge de las redes sociales, cuidado en las redes sociales. Las redes sociales es como el papel, aguanta todo lo que se ponga. En el papel aguanta todo lo que se ponga, sea verdad o sea mentira, usted lo escribe. Cuidado, porque las redes sociales también son así, internet también es así. Escoja muy bien cuál es su casa. Escoja muy bien cuál es su maestro. Escoja muy bien cuál es su pastor. Y escuche la palabra de Dios que Dios trae por medio de ellos. Y eso lo va a hacer crecer. No hay mejor comida que la comida hecha en casa. No hay mejor comida que la comida hecha en casa. Por eso hay tantos cristianos que causan divisiones en la iglesia. Por eso hay tantos cristianos con agendas personales debajo del brazo. Por eso hay tantos problemas en las iglesias. Porque hay cristianos que le hacen más caso al pastor no sé qué, que está allá del lado allá del océano, que al pastor suyo en su congregación. Hay pastores hay gente que todavía están haciéndole caso a videos que ve de no sé quién, de no sé dónde, que al pastor que Dios lo puso. A ver, mijo, mira, te convirtió, te bautizó, te discipuló. Óyelo, crece con él. El maestro de escuela dominical. Allí están Idalia, allí está Aníbal, allí está Kira, ahí están todos los maestros de acá, de los niños, de los jóvenes. Acá están los pastores que están acá. Y muchas veces usted se encuentra a la gente comiendo en pasto extraño. Y por eso después te da cuenta que tiene mala digestión. Cuidado. Ay. Cuidado, hermanos. Dios ha puesto, si Dios lo puso en esta casa Dios ha puesto apóstoles, evangelistas, pastores, maestros y profetas para que te hablen palabra de Dios a tu vida. Para que te hablen palabra de Dios a tu vida. Lo primero que causa la palabra de Dios es, diga conmigo, conocimiento. Ahora, lo segundo que causa la palabra de Dios, cuénteme, Mónica, que se me olvidó, ¿qué cosa es? Revelación. Revelación, escúcheme muy bien. El verdadero conocimiento, ¿sabe lo que produce? Revelación. El verdadero conocimiento produce revelación. La revelación, si quieres te explico. La revelación, a ver, para que entiendas. Y muchas veces uno ve la revelación, wow, una cosa que desciende del cielo, que veo un sueño, una visión que tuve. Sí, todo eso está bien. Pero a la hora de hablar de la palabra de Dios, ¿sabes qué cosa? Una manera de explicarte la revelación, ¿qué cosa es? La revelación es diga conmigo, aplicación. Despierta que está al lado tuyo de tan alto que lo digas. Aplicación. Aleluya. La revelación es la aplicación. En otras palabras, de nada me sirve tanto conocimiento si no lo... Ahora, ¿sabes qué? No lo apliques por ti solo. Deja que el Espíritu Santo te revele cómo aplicar la palabra. El Espíritu Santo es el que te ofrece la revelación. ¿Por qué?
Cuidado, porque hay mucha revelación por ahí. La Biblia dice que Jesús vino y dice que no vino a cambiar ni una jota ni una tilde de la palabra de Dios. La propia palabra de Dios dice: si alguno anuncia otro evangelio diferente, sea que anatema, sea excluido. Es decir, que la Biblia te causa revelación, pero la Biblia misma te da los límites de la revelación. La propia palabra de Dios te da los límites de la revelación. Hay cosas que suenan muy bonitas, pero ¿dónde está eso en la Biblia? Pastor, eso suena muy bien, eso se oye muy bien, eso está muy bien de acuerdo a los principios civiles. Eso está muy de acuerdo a la constitución de este país. Eso está muy de acuerdo a los principios de los derechos humanos. Eso está muy de acuerdo a la Carta de las Naciones Unidas. Pero la pregunta es: ¿dónde dice eso en la Biblia? Puede que suene muy bien, pero cuidado, la propia Biblia ofrece los límites de la revelación. Los sabios del Oriente, y no es Navidad, pero hablamos de ellos. Los sabios del Oriente conocían las promesas, pero no fueron a Belén porque solamente conocían la promesa del Mesías. Fueron a Belén porque además de conocer, recibieron la revelación del Mesías. Los fariseos y saduceos conocían las promesas del Mesías. Sin embargo, hubo dos ancianos que fueron los únicos que pudieron en aquel entonces reconocer al Mesías: Ana y Simeón. Es decir, que el conocimiento sin revelación no te lleva a ningún lado. El conocimiento sin revelación es pura religión. No te lleva a ningún lado. Ahí están los sabios del Oriente, mucho conocimiento, pero fue la revelación de la estrella la que la trajo a los pies del Mesías. Aquí están todos los fariseos, mucho conocimiento, pero fueron aquellos dos ancianitos que casi nadie tenía en cuenta, pero que Dios sí tenía en cuenta, a los que Dios abrió su corazón y les dijo: este es el Mesías, y te dije que no verían tus ojos, no cerrarías tus ojos hasta que no los vieras. Yes. La revelación, fíjese, la revelación de Ana a Simeón es algo tan sobrenatural, porque fíjese que todavía Juan el Bautista, a ver, escúchame esto que te voy a decir. Juan el Bautista, primo de Jesús, hijo de Elizabeth, la prima de María, la mamá de Jesús, casi que habían crecido juntos. Como que allí en Acción de Gracias, como que hacían las parrilladas allí en Nazaret, ellos juntos allí, el 4 de julio, no se crea, allí. Y todavía cuando Juan el Bautista estaba en la cárcel, mandó gente a preguntarle a Jesús: ¿eres tú el que había de venir? Sin embargo, estos dos ancianitos que ni crecieron con Jesús, ni eran primos de Jesús, ni eran hijos de Elizabeth, la mamá, la prima de María, ninguna de esas cosas, estos dos ancianitos dijeron: este es el Hijo de Dios. Cuidado, porque cuando el Espíritu Santo te revela la palabra, te hace crecer exponencialmente. Y el otro puede ser el hijo del pastor, el primo del pastor, el otro puede llamarse como se llame, que cuando viene el Espíritu Santo sobre tu vida y te revela cosas, vas a tener una seguridad que te va a hacer crecer de una manera que otro no va a crecer. Ese es el ejemplo de Ana y Simeón. Muévete por conocimiento de la palabra y vas a pisar sólido. Muévete por conocimiento de la palabra, mire para acá, y vas a pisar sólido. Déme unas pataditas ahí al piso. Dale, que tenemos aire acondicionado. Ya se arregló. Ahora muévete por la revelación y no vas a pisar sólido. ¿Sabe dónde vas a pisar? Vas a pisar arriba. Cuando te mueves por conocimiento, pisa sólido, sí. Lámpara es a mis pies y lumbrera mi camino. Eso está muy bien. Vas a pisar sólido. Si te guías nada más por la palabra, no vas a caer. Pero cuando la palabra es la palabra revelada, no solamente pisas sólido, también pisas ¿dónde? Arriba. La palabra de Dios revelada es la que te lleva al próximo nivel. Al próximo nivel.
Por eso es que la Biblia se cataloga como la espada ¿de quién? Del pastor. La espada del Espíritu. Porque cuando yo leo la Biblia y el Espíritu Santo la revela en mi vida, yo voy al próximo nivel. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó a Martín Lutero? Aquel rancio monje católico del siglo XVI. Leyendo la palabra de Dios, el Espíritu Santo se la reveló. Y fue la revelación, no el conocimiento, fue la revelación que causó el Espíritu Santo por el conocimiento que tenía, que ese hombre fundó todas las iglesias, muchas de las iglesias, perdón, que produjeron el movimiento de la Reforma. Un rancio pastor anglicano allí en Inglaterra, leyendo la Biblia, había venido aquí a Estados Unidos a predicarle a los indios y decía: yo le prediqué a los indios, ¿y quién me predica a mí? Tenía mucho conocimiento de la palabra, hablaba, leía el griego, leía el hebreo, leía el latín, tenía mucho conocimiento de la palabra. Pero un día el Espíritu Santo se le reveló por medio de la palabra, leyendo la epístola a los romanos. Se le reveló por medio de la palabra. ¿Sabes qué? Esos son ejemplos, y muchos otros que están aquí sentados te podrán atestiguar hoy que cuando el Espíritu te revela la palabra, vas al próximo nivel. Vas al próximo nivel. ¿Cómo el Espíritu Santo me da revelación? Pues me da la revelación por medio de la oración, por medio de la adoración, por medio de la congregación, por medio de la humildad, por medio de la paciencia, por medio del servicio. Cuando yo acompaño la palabra de Dios, cuando a la Biblia yo la acompaño de oración, wow, peligro. Lo más seguro es que ahí venga revelación. Pero cuando a la lectura de la Biblia la acompaño de adoración, cuidado, estás abriendo las puertas para la revelación. Pero cuando a la oración y a la adoración la acompañas de congregación, cuidado, estás abriendo la puerta aún más grande para que ese conocimiento se convierta en ¿qué? En revelación. Es decir que, cuidado, hay errores que cometiste, problemas que podías haber evitado, situaciones comprometedoras en las que caíste. ¿Por qué? Por no haber estado un día en la iglesia en el que se dijo la palabra que te iba a evitar que cometieras ese error. ¿Cómo es que el Señor nos enseñó a orar? El pan nuestro de la semana, el pan nuestro del mes. Por eso los comunistas son tan bárbaros, dan un pan para cada día. Y son tan literales, sí, hermana, ríese, son tan literales que si lo deja para el otro día no se lo puede comer. Como el maná. Como el maná, ¿verdad? Los hermanos que están, eso lo comprendemos nada más los cubanos. Oiga, hay situaciones por las que yo he pasado, de que un día se predicó sobre algo que me iba a dar el conocimiento necesario para yo no cometer el error. ¿Y sabe qué fue lo que pasó? Ese día me fui con el primo a pescar. Ese día me fui con mi suegro a pescar. Ese día me fui. Lo dijo la pastora, no yo. Hay errores, hay situaciones que cometemos por no haber estado ese día en la iglesia donde se abrió la palabra de Dios y se habló eso. Por haber sido quizás arrogantes en la palabra de Dios, o por no haber tenido paciencia, o por no haber tenido un corazón de siervo. Y lo tercero que causa la palabra de Dios, no solamente conocimiento, revelación. Lo tercero que causa la palabra de Dios, y con esto estamos cerrando el ciclo del texto con que leíamos al inicio. Lo tercero que causa la palabra de Dios, ¿qué cosa es? Diga conmigo, fe. Pero fíjese que para llegar a la fe hay que pasar por el conocimiento y por la revelación. La revelación es la que produce entonces, ¿qué cosa? Fe. Por la palabra de Dios es que existe todo lo creado. Yo tengo que entender cómo opera Dios, cómo funciona Dios. Dios opera por medio de ¿qué? De la palabra. Dios crea por medio de ¿qué?
de la palabra. Cuando Dios te quiere bendecir, te promete. Cuando Dios te quiere restaurar, te habla y te bendice, porque a la voz de Dios se estremece el universo. Dice que el cielo está a su trono y la tierra es el estrado de sus pies. Dios funciona por la palabra. Cuidado, porque eso también quiere decir que Dios busca cristianos y cristianos de palabra. Que tú sí sea, que tú no sea, no. Dios opera por medio de la palabra. Tenemos que aprender a operar como Dios opera. Ahí había un caso en el cual Jesús lo demostró. Hubo muchos milagros en el Nuevo Testamento que Jesús hizo a lo largo de los 4 evangelios. Muchos milagros. Solamente en uno Jesús dijo: no he visto fe como esa. De todos los milagros que Jesús dijo, que Jesús hizo, solamente en uno Jesús dijo: no he visto todavía una fe como esa aquí en la tierra. ¿Qué milagro fue ese? El milagro de aquel centurión romano que vino y le dijo: mi siervo está enfermo y está en la casa, pero ¿sabes qué? Yo sé cómo tú funcionas. Yo sé cómo tú operas. Yo sé que tú no tienes que ir. Yo sé que si solamente tú dices la palabra, dices la palabra. De todos los milagros, solamente en ese Jesús evaluó la fe de ese hombre. No he encontrado fe como esa. Hay que funcionar como Dios funciona. Un Dios de palabra busca cristianos de palabra. Mire para acá. De palabra. No de palabrería. De palabra. Busca cristianos de palabra. Ahora, ¿cuáles son los síntomas de la fe? ¿Cuáles son los síntomas de la fe? ¿Cuáles son los síntomas cuando usted ve a una persona, usted conoce a una persona en la iglesia, usted empieza a convivir con esa persona en la iglesia, y cuando usted ve esos síntomas, usted puede decir: esa es una gente de fe? El primer síntoma de la fe, el primer síntoma de la fe es la obediencia. Aquel que tiene el conocimiento, ese conocimiento se convirtió en revelación, y esa revelación se convirtió en fe. Es un cristiano obediente a la palabra de Dios. Obediente a la palabra de Dios. Sí, pastor, pero el Congreso dice ahora. No está el Congreso. Por encima del Congreso está la palabra de Dios. No, pero pastor, ahora tenemos un presidente que no sé qué, que no sé cuánto. Sí, pero por encima del presidente está la palabra de Dios. No, pero pastor, mi esposo. Sí, pero por encima de tu esposo está ¿qué? La palabra de Dios. No, pero pastor, mi suegra. Ay, la suegra. Sí, pero por encima. Tranquilo, no hay problema con las suegras. ¿Está qué? La palabra de Dios. El cristiano que tiene la palabra como autoridad suprema de este universo. La palabra de Dios. La obediencia es el primer fruto. Otro síntoma de la oración, usted se da cuenta que un cristiano que es un cristiano de fe, oye, ese cristiano ora diferente. El próximo síntoma, ¿sabe cuál es? Un nuevo estilo de oración. Un nuevo estilo de oración. El cristiano que ora con fe, ora basándose no en su necesidad, ora basándose en las promesas de Dios. Lo he dicho otras veces y te lo voy a repetir porque a mí me viene muy bien repetírmelo a mí mismo. Porque soy padre y todo el que es padre sabe lo que les voy a decir. No es lo mismo que venga un hijo a usted a pedirle: papi, dame $10 para ir a Burger King o a McDonald's. No estoy haciendo propaganda a nadie. Chick-fil-A, vamos a eso sí, ok. Dame $10 para ir a Chick-fil-A. Y usted diga: no hay $10. Pero todo cambia cuando el niño viene y le dice a papi: tú me prometiste que me ibas a dar $10 para ir a Chick-fil-A. Oiga, usted nunca ha visto a un padre sacar una billetera tan rápido. Cuando un hijo le dice así. Y eso es lo que muchas veces oramos a Dios sin conocimiento de las promesas de Dios.
Y cuando muchas veces estamos orando con Dios, pidiéndole por cosas que ya Dios nos ha prometido, ¿sabes qué le estamos demostrando a Dios? Le estamos demostrando a Dios que no tenemos conocimiento de la palabra de Dios. Pero cuando tú vienes delante de Dios y tú le dices: Señor, tu palabra dice, mi casa y yo serviremos al Señor. Yo no vengo solamente a pedirte por la salvación de mi casa. Yo vengo a pedirte por el cumplimiento de tu promesa para mi casa. Y cuando tú le hablas así a Dios, dice: espérate, ese es un hombre, es una mujer de fe. Orar basándome en la promesa de Dios. Nuevo estilo de oración, nuevo estilo de fe, nuevo estilo de vida. No solamente un nuevo estilo de oración, sino un nuevo estilo de vida. ¿Cómo puedo yo empezar la fe a afectar mi vida de una manera tal de que ahora yo vivo por fe? Ya no vivo yo, sino que ahora vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe, en el Hijo de Dios. Lo dijo Pablo: vivir Cristo en nosotros es llevar una vida, no solamente orar con fe, sino vivir con fe. Si la fe es la certeza, ¿por qué muchas veces tenemos tanta inseguridad en las decisiones que tomamos? Si la fe es la certeza, ¿por qué nos demoramos tanto para decidir cosas? Nos hemos movido por fe y nunca en la vida hemos tenido éxitos más grandes que cuando nos hemos movido por fe. Las movidas que hicimos nosotros, en todos los momentos que nos movimos, ¿sabes qué le quiero decir? Nuestra vida ha sido marcada por la fe. Cuando hemos dado pasos, los hemos dado pasos seguros y hemos dado pasos, ¿sabe cómo? En fe. Y después hemos visto que todo ha caído en su lugar. Y cuando tú te empiezas a mover por fe, Dios te va a demostrar que Él lo tiene todo bajo control. Y entonces tú puedes moverte por fe. Y el cristiano que sabe que Dios está en control no anda con tanta duda ni con tanta preguntadera, porque la fe es la certeza. Doy pasos seguros, no porque lo tengo todo bajo mi control. No, el que me dijo que moviera el pie lo tiene todo bajo control. La palabra de Dios nos ayuda a no solamente orar con fe, sino a vivir en fe. Decíamos esta semana en una de las reflexiones que hablábamos acerca de la oración, decíamos: no solamente ora por ti, ora por tus generaciones. Cuidado, porque la vida en fe no solamente está destinada para ti. Allí está escrito en la palabra de Dios: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero no solamente eso, la fe, y no cualquiera fe, la fe no fingida, que habitó primero en ¿quién? En tu abuela, y después en ¿quién? En tu madre, y que ahora también habita en ti. Es esa fe que, ¿sabes? La fe que causa la palabra de Dios no cabe en tu vida, desborda tus generaciones. Pero no es cualquier fe, es la fe que causa la revelación de Dios. Una cosa es leer y otra cosa mejor es escudriñar la palabra de Dios. Oiga, a un maestro, a un pastor, nada lo hace más feliz que venga delante de nosotros una gente a preguntarnos: pastor, estuve leyendo esta semana, pastor, cuénteme sobre esto. Y más si es un pastor que tiene alma de maestro como esto que usted tiene. Pastor, estuve leyendo, cuénteme sobre eso. Y después la respuesta que hemos tenido es: pastor, no le pregunté tanto. Escudriñar las escrituras. La escuela te va a enseñar a razonar, pero solamente la Biblia te va a enseñar a vivir. A ver, escúchame muy bien lo que te voy a decir. La escuela te va a enseñar a razonar. ¿Qué cosa es la matemática? La matemática es una manera de activar el razonamiento humano, de activar nuestra capacidad de razonar los fenómenos que existen a nuestro alrededor. No espere que la escuela enseñe a sus hijos a vivir. Para eso está, ¿sabe qué? La palabra de Dios. Para eso está la palabra de Dios. Deuteronomio 6 nos invita a que la palabra de Dios la pongamos ¿dónde?
en todo lugar. En todo lugar. En todo lugar. En todo lugar. Cuidado con los ídolos modernos, hermanos. Cuidado con los ídolos modernos. La juventud de hoy muchas veces sabe más que dice el tatuaje de Justin Bieber que qué es lo que dice Génesis 1. Cuidado con los ídolos modernos. Cuidado. Se conocen muchas veces las letras, mejor las letras de Beyoncé que las letras muchas veces de las alabanzas que se cantan en la iglesia. Cuidado con la idolatría moderna. Cuidado con la idolatría moderna, porque ninguna de esa gente va a enseñar a tus hijos a vivir. Enseña a tus hijos a amar la palabra de Dios, a atesorar la palabra de Dios. No te conformes con la cultura, no te conformes con que no puedes. Enseña a tus hijos a buscar la palabra de Dios. Aprende a buscarte los problemas correctos en la casa. Esos problemas en los que Dios te va a respaldar. Esos problemas en los que Dios, papá y mamá, no te va a dejar caer en vergüenza con tus hijos ni con los amigos de tus hijos. Aprende a saber. ¿Sabes qué? Que la única que enseña a tus hijos a vivir es la palabra de Dios. El capítulo más largo de la Biblia está dedicado al amor a la Biblia. El capítulo más largo de la Biblia está dedicado al amor a la palabra de Dios. Y si usted se pone a pensar, la tarjetica que tengo ahora en mi billetera y todo lo que se ha hablado aquí en esta casa en esta mañana, y me pongo a pensar y digo, wow, ¿qué lugar tiene la palabra de Dios en mi vida hoy? Leer la Biblia. ¿Cuándo fue la última vez que la leíste? ¿Cuándo fue la última vez que no solamente la leíste personalmente allí tú solito? ¿O cuándo fue la última vez que tomaste alguna nota de lo que enseñó el pastor, de lo que enseñó el maestro en la clase? Porque Dios te habló. ¿Sabes cuál es la invitación que te traemos todos los que traemos Biblia acá en esta mañana? Búscate una pluma, búscate un lapicero. Escribe tu Biblia. Ponle fechas a tu Biblia. Lo mejor que le puede pasar a tu Biblia es que se le caigan las páginas. Lo mejor que le puede pasar a tu Biblia es que de una página se vea la tinta por la otra en el otro lado. Eso es lo mejor que le puede pasar a tu Biblia, porque sabe qué cosa es lo que vas a escribir. Lo que vas a escribir es la revelación de Dios. ¿Y sabes qué fue lo que le dijo Dios al profeta? Escribe la revelación. Muchas veces no guardamos la revelación porque no la escribimos. Cuando tomes tu Biblia en tu mano y Dios te hable por un verso bíblico, búscate un lapicero, búscate un lápiz, búscate un marker. Escribe la revelación. Porque ese es el primer paso de fe. Eso que Dios me dijo, lo creo tanto que lo escribo. Abre tu Biblia ahí donde tú estás. Y si la tienes en el teléfono también, sabes que yo no tengo problema con que use su teléfono con la Biblia, por supuesto, no para las redes sociales donde estamos predicando, pero allí en su teléfono. Y dígame cuántas marcas tiene su Biblia allí. ¿Cuántas marcas? ¿Cuántas notas tiene la Biblia que usted ha hecho? ¿Cuántas notas tiene la Biblia que usted ha hecho? Si tiene Biblia nueva, pues véame a los ujieres, que los ujieres le van a dar un lapicero de aquí de la iglesia, con la dirección de aquí de la iglesia para que no se olvide y para que pueda escribir allí. Allí pueda escribir su Biblia. ¿Sabe qué, hermano? ¿Qué lugar tiene la palabra de Dios en tu vida? A ver, te voy a hacer otra pregunta. ¿Estás listo? Mírame para acá. ¿Qué lugar tiene la palabra de Dios en tus decisiones? ¿Qué lugar tiene tu palabra, la palabra de Dios en tu diario vivir? Ponte a pensar lo que vas a hacer mañana. Ya hoy no. Mañana cuando te levantes. Ponte a pensar lo que haces mañana cuando te levantes y lo que haces tu lunes. A ver cómo se ve tu lunes. Piensa ahora en tu martes, tu miércoles. El jueves ese tuyo, piénsalo a ver cómo está. Y dime en qué parte de ese lunes, de ese martes, de ese miércoles, de ese jueves, de ese día está la palabra de Dios. Está la reflexión de la palabra de Dios. Y sabes una manera poderosa. ¿Dónde está tu boletín? ¿Dónde está el boletín que tienes por allá?
¿Dónde está el boletín que tienes? Aquí en el boletín, ¿sabes qué es lo que hay? Aquí en la parte de atrás. Mire, eso no es copiado de internet. Eso es, esto que está aquí, no es copiado de internet. Todas las semanas, todos los días, salen reflexiones bíblicas. Ninguna son copiadas de internet. Todas son hechas en casa. ¿Quieres saber por dónde empezar? Empieza por ahí. Lee esa reflexión, pero no ¿sabes qué? Después busca el texto bíblico. Porque la Biblia no solamente te enseña a que la leas, la Biblia te dice escudriñala. Si ya la leíste, escudriñala, léela, tómala ahí, busca el texto bíblico. Y allí en ese texto bíblico vas a encontrar más y más y más. Y cada vez que regreses a él vas a encontrar ¿qué? Más y más y más. Así que una buena manera de empezar es que usted tome su boletín, lo ponga en su Biblia y empiece a leer las lecturas diarias. No lea la del otro día, lea la de ese día. Tome el lapicero y empiece a escribir en el boletín y empiece a escribir en su Biblia qué Dios le dijo. Póngale una fecha, porque así, hermano, es que crecemos en el Espíritu. Amén. Muy importante. Vamos a pedirle a los mujeres que entonces le pongan el nombre al boletín cuando se los entreguen, para después saber a quién devolvérselo. Para después saber a quién devolvérselo cuando lo dejen en el banco. ¿Ya pensaste en tu lunes? ¿Ya pensaste en tu lunes? ¿Ya pensaste en tu martes? ¿Ya pensaste en tu miércoles? ¿O ya pensaste en tus procesos de decisiones? ¿Ya pensaste en tus procesos de decisiones y preguntaste qué lugar tiene la palabra de Dios en mi diario vivir? Y quizás tú puedas decir hoy: Señor, yo necesito sacar la Biblia de la gaveta y ponérmela debajo del brazo. Yo necesito quitar la Biblia del fondo de mi día y ponerla en el primer lugar en mi día. Cierra tus ojos y ora conmigo allí donde tú estás. Padre, te doy gracias por esta mañana y te doy gracias por la manera en que tú nos hablas. Gracias, oh Señor, porque nunca está de más amar tu palabra, Dios. Lo mejor que nos puede pasar es amar tu palabra. Lo mejor que nos puede pasar es amar, Señor, tus mandamientos. Y hoy, Señor, estamos aquí para entregarte, Señor, nuestras vidas. Estamos aquí para entregarte, Señor, nuestro ser. Hoy estamos aquí, Señor, para rendirnos a tu palabra. Y tu palabra, Señor, nos ha dicho que quieres hacer cosas nuevas. Pero esas cosas nuevas, Señor, esas cosas nuevas, es tu palabra la que las activa. Tu palabra es palabra creadora. Tu palabra es palabra que, Señor, trae multiplicación. Tu palabra, Señor, activa las fórmulas espirituales. Ayúdanos a empezar a comer más palabra, porque no solamente de pan viviremos, sino de toda palabra que sale de tu boca. Porque, Señor, estamos quizás en este país donde para muchos de nosotros, oh Señor, la comida no es un problema, pero muchas veces, oh Señor, se nos cae la casa por falta no de comida, sino por falta de alimento espiritual, por falta de palabra. Y muchas veces, Padre Celestial, necesitamos regresar a tu palabra. Para cada situación que estás enfrentando en esta mañana, hay palabra de Dios para tu vida. Para cada una de las situaciones que estás allí pasando en este día, hay palabra de Dios. Hay palabra de Dios para tu vida. Hay palabra de Dios para tu día. Hay palabra de Dios para tu casa. Hay palabra de Dios para tu familia. Para cada una de las situaciones que estás experimentando, hay palabra de Dios. El amor de Dios hoy se manifiesta. El amor de Dios hoy se manifiesta a tu vida. El amor de Dios hoy se manifiesta a tu familia. Si hoy quizás estás en este lugar y necesitas una intervención especial de Dios, aquí está el altar abierto. Si hay alguna situación en la que necesitas: Señor, yo necesito palabra tuya, ¿por qué no la vienes a buscar al altar? ¿Por qué no la vienes a buscar al altar y te pones de pie y puedes venir aquí delante del altar y puedes decirle: Señor, yo necesito que hoy tú me ministres palabra? Y al medio que se canta esta alabanza, que tú puedas venir delante del altar de Dios y decirle: Señor, yo necesito palabra tuya y quiero acercarme a tu altar a buscar, Señor, tu palabra. Quiero ir delante de tu altar, Dios, a buscar esa palabra tuya,
a buscar, Señor, acercarme. Quiero acercarme a tu palabra. He estado lejos de tu palabra y hoy venir al altar es acercarme a tu palabra. Pero quizás no tú, quizás sepas que hay alguien en tu familia que está lejos de la palabra de Dios, y tú hoy puedas decir: yo hoy me acerco al altar por esa persona. Yo hoy vengo delante del altar por esa persona que está lejos de la palabra en mi familia. Y así mismo como yo me acerco al altar, así mismo yo hoy declaro que mi familia va a venir a la palabra de Dios. Así mismo como yo vengo a este altar, así mismo viene la palabra de Dios a mi casa. Así mismo viene la palabra de Dios a mi familia. Oh, Señor. Oh, oh, oh. Lejos de ti. Ministra allí palabra de Dios. Allí donde estás, habla palabra de Dios. Declara promesas de Dios. Tú has sido tan bueno para mí. Oh, en el nombre de Jesús, ministra allí. Cuando no sentía valor, tú me compraste a mí. Tú has sido bueno para mí. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición.